Vamos al anunciado. Quiero saludar al diputado Carlos Alarcón, quien ya se encuentra junto con nosotros en un contacto vía Zoom. Diputado, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Diputado, en los últimos minutos el Senado ha aprobado un proyecto de ley para que el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional funcionen con los magistrados solamente electos. Parece que la prórroga de los anteriores magistrados ahora está en manos del Legislativo. ¿Será factible esto, diputado? Muy buenas noches, Paola. Un cordial saludo. Aprovecho para desearle todo lo mejor el 2025, tanto a usted, su familia y su equipo de trabajo y a toda la audiencia de su programa. Diputado. Mire, yo creo que son buenas intenciones, pero que con la tosudez de Luis Arce Catacora, de mantenerlos a rajatabla a sus autoprorrogados, a estos 5 del Tribunal Constitucional, que ya están usurpando funciones desde el 2 de enero del 2024, especialmente este año, donde se van a dar las elecciones presidenciales, y el gobierno los necesita para que ellos validen cualquier manipulación, no descartando el fraude electoral que quiera hacer Luis Arce Catacora, sea él el candidato o tenga un candidato de su preferencia. Imagínese que hemos proyectado en Comunidad Ciudadana, se ha logrado inclusive sancionar en la Asamblea Legislativa la Ley 075 de cesación de todos los magistrados autoprorrogados. Lo único que falta es que el presidente la publique, como es su deber constitucional hacerlo en la Gaceta Oficial de Bolivia, y no le da la gana de publicar la ley de cesación de los autoprorrogados. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener para esta otra ley que tiene muy buenas intenciones, pero que se va a chocar contra un muro primero en la Cámara de Diputados, porque los arcistas, que son mayoría en diputados, forman parte de la ejecución de este plan siniestro de Luis Arce Catacora? Entonces ya sería una especie de milagro que los arcistas den sus votos para aprobar esta ley en diputados, y si así lo hicieran, el segundo milagro sería que los autoprorrogados no la anulen, como han venido haciendo hasta ahora. Cualquier norma, cualquier ley que se opone al interés de los propios autoprorrogados, ellos actúan como juez y parte en causa y en provecho propio, y resulta que terminan descalificando y dejando sin efecto a cualquier ley que los perjudique. Entonces, mi pronóstico es bastante pesimista en relación a esto, lo que no quita un milímetro que esa sea una muy buena intención de las principales fuerzas políticas en el Senado, y que están dando por lo menos una señal de que hay que buscar cuanto camino se nos pueda ocurrir para tratar de conseguir el resultado. Pero yo creo que la vía más expedita es que los magistrados elegidos por el voto popular en las recientes elecciones, en el Tribunal Constitucional, estamos hablando de 4 titulares, Paola, y de 4 suplentes, sean los que honren el voto ciudadano, demuestren al país una luz de esperanza que puede haber una verdadera justicia independiente, reuniéndose en una especie de sala plena en el Tribunal Constitucional sin los 5 autoprorrogados, y dictando una resolución o una acordada judicial constitucional de organización y funcionamiento interno, donde ellos mismos establezcan que van a sesionar sin los autoprorrogados, porque los autoprorrogados ya han vencido hace casi un año atrás, el 2 de enero del 2024 para ser exactos, el plazo de funciones de la Constitución, que les decía que solo podían estar 6 años y ni un minuto más. Entonces, diputado, no tienen ninguna base de constitucionalidad, de legalidad ni legitimidad. Y eso lo pueden resolver rápidamente los magistrados elegidos por el voto popular. Diputado, en este sentido, y hay que advertirlo, más allá de la toma de decisiones en el ámbito judicial o constitucional, estos magistrados están conscientes de que son una especie, y lo pongo entre comillas, de suprapoder en este momento, que van a tener inclusive en sus manos decisiones altamente políticas que tienen que ver con garantizar las elecciones de 2025. Ese es el temor del que se debe advertir, y cómo estos 4 diputados electos van a poder blindar el proceso electoral de este año. Usted ha usado la palabra exacta, Paula. Son un suprapoder de facto.
al servicio de los intereses políticos de la perpetuación en el poder de Luis Arce Catacora, del MAS y del gobierno. Y lo que van a hacer no es que van a garantizar las elecciones presidenciales, las van a contaminar, las van a manipular, las van a desnaturalizar como han hecho con las elecciones judiciales mutiladas y amañadas un mes antes del día de la votación, Paola. Nunca se vio en Bolivia eso de que usurpadores judiciales mutilen y cercenen una elección, hagan tabla rasa del principio de preclusión, ¿no? Porque en Bolivia ya está en tela de juicio, en el limbo el principio de preclusión, que era la garantía para que los resultados electorales tengan certeza absoluta y no estén bajo cuestionamiento permanente. Y resulta que los usurpadores además lo ponen bajo sus pies al Tribunal Supremo Electoral. Si usted ahora se pregunta quién es la máxima autoridad electoral en Bolivia, el cuarto poder del Estado ya no es el órgano electoral, son estos usurpadores judiciales, estos mercenarios judiciales de Luis Arce Catacora. Entonces, si los magistrados electos por el voto se darían cuenta de que está en riesgo la democracia, porque estos 5 autoprorrogados son una bomba de tiempo nuclear activada por Luis Arce Catacora y su gobierno, que va a estallar en las elecciones presidenciales para preservar la democracia que pende de un hilo en Bolivia por esta situación, no dudarían ni un minuto en reunirse los 4 titulares y 4 suplentes elegidos por el voto, garantizar con 8 magistrados el funcionamiento regular del Tribunal Constitucional, porque de 9 estarían trabajando 8, y disponiendo que los suplentes se van a quedar de manera permanente en sesiones del tribunal hasta que se logre completar la parte que hace falta de las elecciones judiciales, que eso tiene que venir después de las presidenciales, porque lo peor que nos podría pasar, el colmo de los males, es que tratemos de completar las elecciones judiciales antes de las presidenciales y ese sea el pretexto para alargar y prorrogar el mandato de Luis Arce Catacora, que se convertiría en una dictadura muy similar a lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en Venezuela. Diputado, apelo a su conocimiento también, sabiendo que usted es abogado constitucionalista. Bajo toda esta figura, este caos que existe en este momento, ¿se está ahondando aún más la crisis judicial en Bolivia? Por supuesto. Hemos estado esperanzados en que podíamos cambiar a fondo primero la justicia y a través de ese cambio de la justicia cambiar el talante autoritario de los gobiernos del MAS. Como podíamos mejorar la economía, ¿no?, sin que cambiemos primero al gobierno con el voto en las próximas elecciones presidenciales. Y nos damos cuenta que la ecuación es exactamente a la inversa. Si no lo sacas del poder, Paola, con el voto el 2025, además neutralizando estas manipulaciones electorales sin descartar fraude de por medio a través de estos 5 autoprorrogados de Luis Arce Catacora, Bolivia no va a solucionar su problema económico, su catástrofe económica que han generado Evo Morales y Luis Arce Catacora, sino que por el contrario va a empeorar y mucho menos vamos a hacer una transformación profunda y una reconstrucción total del sistema de administración de justicia. Es a la inversa la ecuación. Y para eso depende de que neutralicemos la manipulación y el fraude electoral en las presidenciales, que la oposición, como dicen todas las encuestas, pueden ganar con más del 60% la elección de este año, la elección presidencial, y de alguna manera que el propio pueblo soberano lo fuerce a este gobierno autoritario que quiere convertirse y quedarse como una dictadura en el país, a dejar el poder a través del voto ciudadano. Ese es el tema central, esa es la prioridad nacional estratégica, absoluta. Todo lo demás son escenarios distractivos, de entretenimiento, de marear la perdiz, de hacer creer que en el Parlamento está la solución, cuando en el Parlamento sabotean cualquier solución la bancada arcista en diputados. Es decir, es seguir de alguna manera en el juego del gobierno. Lo que tenemos que hacer es tener las cosas claras
porque todo depende de la elección presidencial del 2025 si logramos desbaratar la manipulación electoral que ya está prácticamente montada por Luis Arce Catacora y sus 5 autoprorrogados. Diputado, si me permite, para cerrar la entrevista y brevemente, por favor, se nos acaba el tiempo, le falta firmeza a estos magistrados electos, a estos 4 titulares y 4 suplentes para poner orden de una vez en el Tribunal Constitucional. Por supuesto, el magistrado Boris Arias, que era una de las revelaciones y que se tiene mucha esperanza de que pueda hacer el cambio en la justicia constitucional, ayer o antes de ayer él señalaba que habían querido volver a elegirlo al autoprorrogado, al usurpador judicial Gonzalo Hurtado, con el voto de una magistrada que ya cesó en funciones, porque en lugar de ella ya hay otro magistrado que está elegido por el voto popular. En lugar de estarse lamentando y de estarse quejando, Boris Arias debería reunirse inmediatamente con los titulares y los suplentes elegidos por el voto popular y estos 8 magistrados garantizar un quórum sobre el total de 9 para que funcione de manera regular y normal el Tribunal Constitucional y demuestren al país que son capaces de dar una justicia verdaderamente independiente en el Tribunal Constitucional y que honran el voto ciudadano, donde más del 90% de los ciudadanos repudian, denostan a los autoprorrogados porque se dan cuenta los compatriotas que estos autoprorrogados son la bomba nuclear activada, la bomba de tiempo que va a estallar en las elecciones presidenciales y nos van a terminar robando la elección presidencial y con ello la democracia en el país. Diputado, quiero agradecerle por este tiempo que usted gentilmente le ha destinado a Cartas sobre la Mesa para hablar de este que es un tema fundamental, que tiene un trasfondo político muy fuerte y altamente peligroso, como usted lo ha advertido. Gracias, como siempre un placer conversar con usted. Buenas noches. Yo soy el agradecido, Paula. Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. El diputado Carlos Alarcón, que nos acompañó a analizar este tema tan importante que tiene que ver con la función de los magistrados y esta convivencia entre los electos y los prorrogados.